Bueno, sí, estamos de regreso. Gracias por permanecer ahí al irnos a la pausa. Le había formulado a Monegro, mi compañero en esta edición de Foro de Opinión. Ley de seguridad, bueno, es un tema que a ti te apasiona. No es apasionante porque estamos hablando de un sistema de protección social. Y un sistema de protección social que va desde la concepción de la vida, a propósito del tema que estábamos tocando, hasta la muerte. Todo es seguridad social, desde que el niño nace, primero desde el vientre, la atención materna, nace, vienen las atenciones propias de la edad, luego la adolescencia, llega la adultez, viene el matrimonio, en fin, trabajo, todo eso es protección social, hasta la muerte del individuo. Mira, este marzo, en mayo, precisamente en mayo, se cumplen 20 años, el 9 de mayo, van a cumplir 20 años de la promulgación de la ley 87-01 Seguridad Social, que creó por primera vez un sistema, así se llama, Sistema Dominicano de Seguridad Social. No era la ley deseada, no era la ley que incluso ya se había llegado a consensuar, pero fue lo posible. Y surge por lo menos la esperanza de iniciar un sistema de protección social en la República Dominicana. Surge sobre 3 seguros fundamentales, 3 seguros que ya existían, pero no estaban normatizados, no estaban reglamentados ni regularizados, sino antes tenían los seguros tradicionales. Tú eras trabajador, tú podías incluso ser tú asegurado y no asegurar a tu familia. O tú tener, en el puro empleo, tener tres seguros diferentes. Y cuando tú ibas a una prestadora, te pedían los carnets, 3 seguros, básicamente porque era un negocio, y te atendían. Y aún así te cobraban un recargo. Entonces el sistema dijo, no, y eso no es posible. Entonces le pasa la obligación de registrar la tesorería de la Seguridad Social, que es el mecanismo de recaudo, al empleador. O sea, el empleador que está obligado a registrar a sus trabajadores en la Seguridad Social. Antes era opcional. Okay. Ahora, en una posible modificación a la Ley de Seguridad Social, ¿cuáles son los aspectos que tienen que ser mejorados para que ese margen de protección sea más amplio? Bueno, lo primero es la inclusión de la sociedad en sentido general, y creo que se han dado paso. El hecho, por ejemplo, que el sistema, en el régimen subsidiado, haya más de 2 millones de afiliados, eso dice mucho. Yo recuerdo que en el 2003, cuando comenzó a implementarse... ¿Esa inclusión puede ser revertida si la ley no se modifica? No, aún con la ley se han ido incluyendo. El subsidiado significa un seguro de salud que ofrece el Estado por medio de SENASA, aquel que no tiene trabajo, aquel que ya es aquel que no es cotizante, que no tiene trabajo, que ya tiene una edad avanzada, en fin, que no se puede sostener un seguro por sí mismo. ¿Entiendes? Pero también está el régimen contributivo subsidiado, que es el que nunca ha implementado, nunca ha entrado, y particularmente yo entiendo que es innecesario. El régimen contributivo subsidiado es para aquellos trabajadores independientes, donde caen, por ejemplo, el abogado independiente, médico, todo profesional, pequeños empresarios, los chiriperos, un barbero, una dueña de salón, por ejemplo, que es ella sola, entonces puede, con un aporte de ella, entrar al sistema y el Estado complementa. O sea, el Estado ahí participa o entraría como empleador. Ese es el contributivo subsidiado que no ha entrado nunca. Solamente ha entrado el contributivo y el subsidiado, que es para los trabajadores, ¿verdad? Y el subsidiado. Entonces yo creo que a tu pregunta y a tu inquietud, José Ramón, hay muchas cosas que hay que variar. Primero la cobertura. Aquí hay que discutir con las ARS, que ahora acaban de decir la semana pasada, que han tenido pérdida, lo que es una mentira.
con respecto a la PCR. El Estado en esta primera fase del gobierno pasado ha estado cumpliendo con eso, ha estado cubriendo esa PCR, que tiene un costo como de 4.000 a 4.500 pesos. Ellos dicen que no pueden asumir eso. Y tú sabes lo bien que le ha ido a los laboratorios. Son de los diferentes ramos empresariales que le ha ido de maravilla con la pandemia. Los laboratorios. Antes tú veías esas filas interminables hasta autoservicio en esos laboratorios. Las farmacéuticas, las prestadoras. ¿Tú sabes lo que cuesta estar en un intensivo de eso? Y sin embargo tú ves la ARS que los mismos médicos, tuviste que han estado con ciertas acciones, incluso estuvieron en Santiago y aquí han paralizado, quejándose porque las ARS se sirven con la cuchara grande y lo que le pagan son migajas a los médicos. Para que el amigo televidente entienda, José Ramón, cuando tú cotizas, que el sistema te envía a una ARS, por lo menos en el primer año, la Tesorería de la Seguridad Social le paga ese per cápita por ti a la ARS. O sea, la ARS que administra tu dinero. Y te cubre tu servicio. Cuando tú vas a una prestadora, por eso es que llaman, déjeme, siéntese por ahí, y llaman a la ARS a ver la cobertura. Y siempre hay un copago, que es ilegal. El espíritu de la ley 87-01 es quitar esa situación de que usted tenga que estar con su pago de bolsillo. Pagando el diferencial en la consulta médica y con los medicamentos también. Sí. Porque hay lo que es la hospitalaria, que es todo un paquete, tú estás ingresado en una clínica y ahí está tus atenciones, la habitación. ¿Qué debe dar la seguridad social que no está dando según la ley vigente? Yo creo que el asunto de la cobertura. Otra cosa es... La cobertura, cuando te refieres a la cobertura, ¿te refieres a cobertura 100%? 100% y que no estén excluyendo. 100% en consulta, internamiento y medicamentos. Correcto. A veces tú vas allí y te dices, bueno, estas enfermedades catastróficas que ha tenido el Estado que emplearse a fondo para cubrirla, porque no la quiere cubrir. Son situaciones que se dan en todos los países del mundo. Pero creo que también que una gente se le deje morir porque su seguro no le cubre una enfermedad es llevar a una persona primero a la catástrofe, a la muerte y a la quiebra familiar. Hay familias que han quebrado por una enfermedad catastrófica de un pariente, que han quebrado económicamente, que han quebrado negocios. Entonces son situaciones que el sistema tiene que regularizarlo. Otro asunto es el asunto de las pensiones. O sea, no podemos seguir aquí otorgando pensiones de miseria. No podemos seguir con una serie de planes, porque aquí hay una serie de planes que son ilegales. Banco Central tiene un plan, la Superintendencia de Seguros tiene de pensiones de bancos tiene un plan. Aquí hay muchas instituciones que tienen planes privados que no han querido someterse a la ley y por eso tú ves que tienen pensiones millonarias. Entonces, ¿cómo es posible que mientras un grupito esté disfrutando de pensiones millonarias, a los que crean la riqueza del país, a los trabajadores y las trabajadoras, les salen pensiones de miseria? Otra cosa, hay más de 4.000 y pico de pensiones allí, de gente que han fallecido. Y por una serie de trabas, hay millones y millones de pesos que sus familiares no han podido retirarlo. Es un asunto que el gobierno y esa ley... Bueno, el Congreso comenzó ese proceso de modificación de la ley. La idea es en cuáles aspectos debe estar la sociedad vigilante para asegurar que esa modificación no termine quitando ya garantía, derechos que tenemos, o restringiendo derechos que tenemos en la presente ley de seguridad social para favorecer a los empresarios que tienen sus representantes, sobre todo en este gobierno. Bueno, pero aquí se supone que primero el gobierno, porque es tripartito, la discusión que se da allí es tripartita, por lo menos a nivel de... Porque una cosa es lo que puede aprobar el Congreso y otra cosa es la ejecución.
en la ley hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, no fue el Congreso que se inventó una pensión por edad avanzada que es violatoria, incluso inconstitucional. Por ejemplo, cuando arrancó el seguro de vejez y capacidad de sobrevivencia, que fue a través, cuando comenzaron las AFP en el 2003, comenzaron a entrar a las AFP a todo el mundo, incluso personas de más de 45 años, personas de 40 años. El caso mío, yo tenía 42 años cuando arrancó. En el 2004 yo tenía 42 años. Me mandaron una AFP. ¿Tú sabes con lo que me sale la AFP? Que yo teniendo 2.3 millones de pesos, lo que me dan es una programada. ¿Tú sabes qué significa programada? Que me dan como 13,000 pesos, porque no pueden bajar de 10, 13,000 pesos hasta que se agoten. Y me proyecta como si yo fuera a durar 110 años. Solamente Moisés pasó por ahí, ¿verdad? Y Abraham, 110 años, donde se agotaría el último recurso. ¿Tú sabes qué significa eso? Por ejemplo, cuando un servidor, cuando un trabajador que ganaba 113,740 pesos, y te dice, no, nosotros no le podemos devolver su dinero porque usted tenía menos de 45 años. Y son cosas que se están discutiendo. Tenía más de 45. Menos. Menos. Al que tenía menos de 45 años, cuando fue incluido, no se lo devuelve su dinero. Pero tú sabes por qué lo hicieron. Porque lo que querían, ahí el gobierno fue cómplice, querían era que ese dinero pasara a las AFP, porque hay un negocio ahí, que también hay que reformar esos negocios que tienen las AFP. Ya. Y volverse a un sistema solidario, donde se puede decir, mire, y yo esto incluso lo estoy proponiendo desde aquí, lo he propuesto en otros escenarios. Ningún trabajador a la hora de retiro puede tener menos de un 70%. Te voy a comprometer, Monegro, a que para el próximo programa del lunes tú traigas un listado de cuáles son esos beneficios que la ley vigente tiene, que no hemos recibido y que tienen que ser ratificados en la próxima ley modificada. Pero sobre todo una serie de resoluciones. Tú sabes que está la Superintendencia de Pensiones, que es la CIPEN, que emite una serie de resoluciones, que incluso, por eso tú ves que una ley dice, su ley 8701 y sus reglamentos y normas complementarias. O sea, es un asunto de ley, porque una ley no puede tenerlo todo. Entonces está lo que es la aplicación de la ley en base a reglamentos y en base a resoluciones. El problema está en una serie de resoluciones que tanto la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y la Superintendencia de Pensiones, son las que tienen que, y el legislador, le estoy diciendo a los legisladores, porque aquí hay legisladores que me están escuchando, que nos están viendo, José Ramón, que le presten atención a las funciones de esas dos superintendencias, que son muy permisivas o perniciosas al servicio de intereses que no son los intereses de la colectividad nacional. Bueno, tú mencionaste en el caso de las PCR, a partir del 23 de abril de la semana pasada, entró en vigencia que a partir del 23 de abril las ARS solo van a cubrir una PCR por año. Se acabó eso de que tú te hagas una PCR por... No, hasta ahí, una sola por año. Hasta ahí llegó el virus. Hasta ahí llegó el virus. Eso me parece. ¿Y cómo tú le vas a pedir a un trabajador que la mayoría lo que gana aquí son sueldos de miseria, que va a ir a pagar cada rato casi 5,000 pesos por una PCR? A menos que el Estado la suma. ¿Qué podía hacer Salud Pública? Salud Pública podía asumir No, eso. pero es que Salud Pública, la que dio el anuncio fue Salud Pública. Sí, pero ella dijo que iban a asumirla. No. Sí. El ministro de Salud Pública dijo que se estaba dando un festival de que una gente se hacía hasta 7 y 10 pruebas PCR, que no era prudente lo que estaba ocurriendo, y yo creo que sí, que hay gente que se hicieron más pruebas de las que debían hacerse.
pero en sentido general, si tú estás trabajando en un área de alto riesgo, tú deberías tener la posibilidad de hacerte la prueba todas las veces que fuese necesaria para descartar y sobre todo si en algún momento tiene síntomas. Pero la verdad es que a partir del 23 de este mes ya los dominicanos solo tenemos chance a una sola prueba PCR por año. Como yo no me he hecho en el 2021, entonces yo tengo la mía pendiente. Yo también, pero lo que te quiero decir es, José Ramón, que hasta ahí va a llegar el virus. ¿Por qué? Porque cada vez menos personas van a ir a hacerse pruebas. Obviamente, y mientras menos personas hagan pruebas, menos sabemos. Menos sabemos. Entonces, y si el brote es de verdad, si el rebrote de la Semana Santa anda por ahí rodando y no nos hemos dado cuenta porque no hemos hecho la cantidad de pruebas. Bueno, entonces ahí que el Señor nos agarre confesado, pero creo que, primero, yo creo que lo que busca las autoridades es como ir controlando y ordenando, que yo creo que tiene su aspecto saludable. Es costoso, o sea, hacer una prueba, habría que ver qué opinan, y yo he hablado con gente en laboratorio, ese proceso para llevar a la tipificación, ¿verdad? No es fácil. Traer todos esos reactivos que traen de internacional también tiene un costo. Yo lo que creo que debe haber una vigilancia, y por eso te decía, salud pública la que debe tomar el control. Hay 4 cosas que un Estado no puede zafarse de ello, José Ramón. La justicia, la seguridad ciudadana, la educación y la salud. Sí, obviamente que en eso coincidimos, pero parece ser, por los datos que hemos estado viendo, que el rebrote del COVID no da tregua, señores. La semana pasada, o la semana que recién termina, se anunciaban algunos centros que tenían ocupado su área de COVID en más de un 80%. Cuando se hizo el prorrateo, se terminó viendo que realmente a nivel nacional teníamos una ocupación de un 40%. Habíamos tenido un 23, un 21% de ocupación y hemos pasado a un 40%, lo que indica que realmente estamos teniendo un contagio otra vez preocupante, con el agravamen de que si no nos estamos haciendo las pruebas, entonces no vamos a saber de quién cuidarnos, cómo cuidarnos, porque no vamos a tener el diagnóstico de las personas contagiadas. Entonces, el COVID no da tregua. Parece ser que la República Dominicana, como tú decías hace un rato, nos cuida yo no sé quién, porque la verdad es está que... abierta, tenemos República una economía abierta. Total. Por allá cerca de mi casa, a las 1 y a las 2 de la mañana, de sábado a domingo, amanecieron. O sea, aquí no sé. O sea, ya aquí antes eran clandestinas, ¿verdad? Que se daban fiestas de madrugada clandestinas, ya la están haciendo público. Y yo creo que si se dice, si se ha ido abriendo, sobre todo para que ciertos negocios nocturnos vayan entrando en acción. ¿Y por qué no? Porque son parte de la economía. ¿Cuántos miles y miles de personas no se ganan la vida en esos restaurantes, en esos bares? Entonces son parte de la economía. Ahora, si se dice que hasta las 10 hay que cerrar, hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes a las 10 de la noche hay que cerrar. Y movilidad hasta las 12 de la noche. Usted no puede estar a las 2 de la 3 de la mañana. Pero además, esos sitios que pueden abrir debe haber un protocolo. Entonces, como tú dices, una economía abierta, que prácticamente estaba abierta siempre, todos estos negocios se han ido abriendo, la circulación se ha ido abriendo y la gente lo ha ido interpretando a su manera. Hemos visto en muchos espacios públicos personas sin uso de mascarillas, sin el distanciamiento social, y esto asusta porque la verdad es que nosotros no estamos en condiciones de una tercera o cuarta ola del COVID
que nos obligue a cerrar nuevamente. Y yo creo que ahí las autoridades tienen que ser vigilantes y tienen que ser mucho más decididas a prevenir el elemento de la educación. El Estado tiene que ser más fuerte en materia de la publicidad, menos publicidad de cosas que a la sociedad no le importa saber, pero sí le importa educación sobre el cuidado del COVID, de tal manera que podamos usar mucho de todo ese dinero que se usa para publicitar lo que está haciendo obra pública, lo que está haciendo salud pública, que debe hacerlo con y sin darlo a conocer, pero sí aprovechar todo lo que nosotros podamos como recursos para educar a la población de cuidarse, cómo cuidarse de la enfermedad, cómo evitar el contagio para que dentro de poco nosotros podamos estar, así como está Israel, vacunado y libre de COVID. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, porque de la manera en que estamos yendo no va a ocurrir. Casi llegando al final de este programa, no quiero que cerremos sin hacer nuestra advertencia. Señores, nosotros necesitamos la aprobación del Código Penal en la República Dominicana. Nada más leyendo así, a simple vista, me di cuenta que el Código Penal que está siendo estudiado, que está siendo conocido en la Cámara de Diputados, en el Congreso en sentido general, contempla prácticamente la eliminación de la Ley Especial de Tránsito, la famosa, la conocíamos como Ley 241. 241. En el sentido de que un accidente de tránsito se manejaba dentro de una ley especial y no se buscaba indicio de culpabilidad en otra cosa. En el Código Penal que se va a aprobar, un accidente va a un tribunal común para determinar si la persona que ocasionó el accidente, es decir, estaba bajo los efectos del alcohol o de sustancia, y si se demuestra que eso lo hizo bajo los efectos de sustancia, cae preso. Si de pronto se descubre que fue un sicariato usando un vehículo, va a preso, es decir, va a haber una investigación. Yo creo que conocer eso a la sociedad le permite decir, de verdad, nosotros necesitamos un nuevo código que nos permita realmente regirnos por leyes de acuerdo al contexto que está viviendo la humanidad. No es posible que un individuo use una patana para matar 10 gente de maldad y termine fuera de la cárcel 24 horas, porque así se trata la ley de tránsito en la República Dominicana. Así que a la sociedad mantengámonos vigilantes e impulsando la aprobación del código. Señores, muchas gracias. Sí, quería finalmente, a ver si me podían hacer un pequeño... Esta es una invitación al censo en el sector Colina de los Ríos, aquí de Santo Domingo, Colina de los Ríos. Ahí está. Ellos están invitando a un censo a todos sus moradores, un censo el día 1 y el 2. Okay. Esto es previo para que lo pide el ayuntamiento para estructurar una junta de vecinos. Nosotros lo apoyamos, yo también vivo en el sector. Todos aquellos pasos organizativos que dé la sociedad son positivos, primero para defender sus intereses, sus derechos. Así es. Y sobre todo por una buena convivencia comunal. Señores, será hasta mañana cuando nos volvemos a juntar en Foro de Opinión. Feliz resto del día.